Seguimos con el versículo 1. No crean que va a ser con todos los versículos iguales, pero esta es la introducción de la carta, donde Pablo dice, una vez más, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ya hablamos de Pablo, ya hablamos acerca de lo que creemos es el ministerio del apóstol. Hablamos también acerca de la persona de Jesucristo, y hoy nos corresponde hablar acerca de la voluntad de Dios. Pablo estaba completamente convencido de que era apóstol por la voluntad directa y expresa de Dios. Si hay algo que nos produce una profunda paz y una tremenda quietud, tranquilidad, es el saber que estamos dentro de la voluntad de Dios. Cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto, cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, evidentemente eso nos trae mucha quietud, mucha paz, mucha tranquilidad. Podemos acostarnos y dormir de lo más tranquilo y levantarnos de lo más reposado. Es importante saber lo concerniente a la voluntad de Dios. Jesús sabía que Él hacía la voluntad del Padre. Evidentemente, en Juan capítulo 4, versículo 34, nosotros leemos una expresión salida de los labios del Señor Jesús, donde Él dice en Juan 4, 34, Él dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo quiero llamar la atención sobre esta declaración. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. La comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre y acabar la obra de Dios, acabar su obra, hacer lo que Dios quería que Él hiciera. En el capítulo 5, en el versículo 30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Cuando hablamos de buscar la voluntad del Padre, no estamos hablando acerca de qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Porque muchas veces nosotros queremos descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Y el asunto, hermano, es que yo debo buscar la voluntad de Dios y ajustar mi vida a la voluntad de Dios. No es lo que Él quiere que yo haga particularmente. Es lo que Él quiere que se haga y particularmente yo lo voy a hacer. Es buscar su voluntad y hacer lo que Él quiere que hagamos. Muchas veces nosotros estamos deseando saber exactamente todos los detalles de lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Pareciera como que creemos que Él tiene un plan bien definido, ¿verdad? Hoy en la mañana cuando te levantes desayuna con fe de perro, ¿ok? Y no le pongas azúcar si lo expleta. Y le pones 2, no 3 rebanaditas de cambur. No, Dios no va a decir eso. O sea, no se trata de descubrir detalle a detalle lo que Él espera que yo haga con mi vida. Dios tiene un plan conmigo, pero ese es un plan que lo tiene con todo su pueblo, con todos sus hijos, con todos aquellos a quienes Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros nos ajustamos a ella. Dios nos tiene una cosa bien detallada para nuestra vida. Sabemos algunas cosas generales. Evidentemente Dios quiere que nosotros le sirvamos. Cuando Él llamó al pueblo de Israel y lo saque de la esclavitud de Egipto, ¿qué le dijo? Serán para mí ¿qué? Una nación santa, de sacerdotes. Él quiere que nosotros seamos una nación santa y que cada uno de nosotros pueda ejercer el sacerdocio.
En la Biblia, la voluntad de Dios tiene yo diría varias facetas. Se habla de la voluntad de Dios que no tiene vuelta atrás. Cuando Dios decide algo, sencillamente eso es lo que se va a hacer, eso es lo que va a acontecer, y no hay manera de cambiar lo que Dios ha determinado. Allá en Daniel, capítulo 4, nosotros podemos leer en el versículo 35 una declaración más o menos de lo que estoy tratando de decir. En Daniel 4:35 dice la Biblia: considerados como nada son los habitantes de toda la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No, Dios hace lo que Él quiere hacer. Y no hay quien detenga la mano del Señor. Es una voluntad absoluta, una voluntad expresa de su soberanía. Dios nos ha expresado su voluntad a través de los mandamientos, de sus leyes, de sus estatutos, de sus preceptos. Yo tengo la voluntad de Dios aquí en la palabra que Él nos ha dejado. ¿Qué elementos nosotros debemos considerar para saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay quienes han tomado como práctica el azar. O sea, se levantan en la mañana y dicen: voy a ver qué quiere Dios que yo haga hoy. Y abren la Biblia, ¿verdad? Entonces comienzan a leer para ver qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Y estas personas no han descubierto lo que aconteció con alguien que hacía eso. Que agarró una mañana, se levantó y abrió la Biblia al azar para ver qué Dios quería que hiciera. Y entonces encontró un versículo que dice: Judas fue y se ahorcó. Entonces él cerró la Biblia y dijo: no puede ser esto para mí. Volvió a abrir la Biblia al azar y encontró otro pasaje que dice: ve tú y haz lo mismo. Y la volvió a cerrar y dijo: bueno, la tercera va la vencida. Y la abrió por tercera vez y encontró: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nunca más buscó en la Biblia, ¿verdad?, algo al azar. ¿Por qué? Hermano, yo no voy a encajonar a Dios, yo no voy a decir que Dios no puede obrar de esa manera. En lo personal tengo que dar testimonio de que Dios me ha hablado al momento de abrir la Escritura, pero yo no estaba buscando que Él me hablara. O sea, yo no dije: voy a abrir la Biblia para ver qué Dios me dice. Sencillamente yo me retiré a mi tiempo de oración y de devoción y abrí la Biblia y Dios me agarró exactamente por lo que tenía que agarrarme en esa mañana. Pero no es al azar. No podemos jugar con la voluntad de Dios de esa manera. No podemos nosotros pensar que Dios siempre lo va a hacer de esa manera o de esa forma. No, pero la Biblia nos ha sido dada para que nosotros a través de ella podamos encontrar la voluntad de Dios. Pablo sabía por voluntad expresa de Dios que él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y lo dijo: no lo recibí de hombre, lo recibí directamente de Dios. Y eso es lo lindo, saber que lo que yo estoy haciendo es lo que Dios estableció para que se hiciera. Y yo me ajusto a eso y yo hago eso completamente convencido. Pablo escribe a los romanos y les dice: no conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo yo puedo descubrir la voluntad de Dios agradable y perfecta? Transformándome a través de la renovación del entendimiento. Usted se preguntará: pastor, pero ¿cómo yo voy a renovar mi entendimiento? Renovar el entendimiento significa ponerse de acuerdo con Dios en la manera que Dios piensa, en la manera que Dios se declara, en la manera que Dios se presenta. Yo me tengo que ajustar a eso y yo lo hago a través de la transformación que recibo por renovar mi mente. Déjenme explicarle esto. En una de esas ocasiones que Dios me ha permitido salir de este país, yo fui a Ecuador. En Ecuador, yo tenía unas ganas tremendas de comerme un buen bistec. Así que